Bien, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel y nos permite tener estos estudios que estamos teniendo ahora, ¿verdad? De poder revisar lo que dice la palabra de Dios. Y ya como nos damos cuenta, estamos todos más abrigados porque ha empezado el invierno ya frentón. Bueno, en la mañana cayó algunas gotas de lluvia, ¿verdad? Pero ya no pasa nada. Les recuerdo a todos los que no les he recordado que el próximo domingo tenemos cena del Señor, ¿verdad? Igual voy a mandar un correíto para recordar. Entonces estamos en el estudio número 8 si no me equivoco, estudio número 8 sí, 8. El estudio número 8 de la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Y vamos a estudiar cosas que son más o menos contingentes ahora. Vamos a leer un poco lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, no, está por sobre el tiempo y el espacio. No se limita a un tiempo. La palabra de Dios siempre se actualiza constantemente conforme nosotros la vamos estudiando. Siempre habla. Por eso la Biblia no es un libro científico, estaría pasado de moda. No es un libro literario porque ya no seguiría las tendencias del tiempo ni de moda, porque estaría fuera de moda. La Biblia es un libro espiritual que trasciende, que cuando usted toma un texto de la Biblia, le está hablando como si estuviera hablando a usted directamente, o sea, le está hablando a usted directamente. La Biblia, uno constantemente está respondiendo a muchas inquietudes nuestras y vamos a ver algunas cosas importantes. Es un libro, no es un libro de ciencia porque ya estaría hace mucho tiempo, como digo, fuera de analogía o cronología lógica. Estaríamos ya pasado de moda tecnológicamente. Estaríamos atrasados, pero no es así. El libro es un libro espiritual. Habla de ciencia, habla de historia, habla de literatura, habla de todas esas cosas, pero no es un libro de ninguna de esas cosas. Entonces vamos a ver que el Señor nos va a ministrar en su palabra. Veamos primero de Pedro 2, 13 al 17. Estos son textos medios polémicos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dice, de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esos 5 versículos, del versículo 13 al 17, son los que vamos a ver. 13, 14, 15, 6 y 7 son los que vamos a ver ahora. Una definición súper importante que quiero que usted tenga, ¿qué es lo que es prevaricación? Delito que consiste en que una autoridad, un juez o un funcionario dicta a sabiendas una resolución injusta. Eso es la definición de la RAE. O sea, la prevaricación es algo muy complicado. Eso, la prevaricación se puede ver en cualquier persona que ejerza autoridad, desde la iglesia también, desde la institución humana, desde los gobiernos, desde las ONG, cualquier persona que tiene una situación de autoridad y que dicta una solución injusta a sabiendas, lo está haciendo conscientemente, está prevaricando y la Biblia condena duramente la prevaricación. Sin embargo, la prevaricación es lo que muchas veces vemos ahora actualmente. Muchas sentencias y resoluciones injustas que afectan a las personas. Entonces, prevaricación es el delito que consiste en que una autoridad, un juez o un funcionario dicta a sabiendas una resolución injusta. El apóstol Pedro entra en un tema que en la actualidad podría considerarse polémico y difícil de tratar: el sometimiento y respeto a todo lo que se constituye o se considera autoridad. El caso actual estaba desde la autoridad de los padres hasta los gobernantes. Todo lo que considera autoridad. Entonces, en este instante hay una crisis de autoridad a todo nivel. No estamos hablando de una crisis de autoridad a nivel de gobierno. Estamos hablando de una crisis de autoridad a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel de gobierno, a nivel de instituciones, a nivel laboral. Una crisis de autoridad. Nadie quiere respetar la autoridad. Nadie quiere respetar la autoridad. Y ahí viene lo que muchas veces se conoce como la diferencia que hay entre el poder y la autoridad.
¿verdad? Y hace una gran discusión y se pone, por ejemplo, que un carabinero dirigiendo un tránsito y haciendo parar un camión, que esto es lo que ha pasado hasta ahora, tiene la autoridad para detenerlo, pero no tiene el poder para hacerlo. ¿Qué significa? Que si la micro, el camión, la moto, como ha ocurrido ahora, se le va encima a atropellarlo, lo va a poder atropellar, porque él no tiene el poder físico o poder, no sé, eh, digamos, mental para hacer que el vehículo se detenga, pero sí tiene la autoridad para hacerlo detener. Estamos en una crisis de autoridad muy fuerte, entonces la autoridad no se está respetando a ningún nivel. De hecho, hay cosas impactantes que están ocurriendo ahora, como hijos golpeando a sus padres, a su madre, por cosas que algunas veces suelen ser insignificantes. Hay un video en internet, una grabación donde un hijo, porque su mamá le quita el celular, para que se entra en una ira y con un palo golpea a su madre, con un fierro, eh, por la indignación que le dio de que le quitaran el teléfono celular, porque hay gente que tiene ya entramos a niveles de una dependencia, que estamos hablando ya de vicios. Acuérdense que las drogas producen ciertas dependencias. En algunas personas estas cosas se han transformado también en cosas de dependencia. Entonces, estamos en una crisis de autoridad que se ve a todo nivel. Y justo la Biblia nos está hablando de que debemos respetar la autoridad, ¿verdad? En medio de una crisis de autoridad donde nada, muchas veces no se respeta. Y algunas veces se dan argumentos de todo tipo. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que la autoridad, las personas dicen es que la autoridad prevarica. Es cierto que hay autoridades que prevarican. Como digo, lo que explicamos anteriormente, ¿verdad? Se lo voy a repetir: delito que consiste en que una autoridad, un juez o un funcionario dicta sabiendo una resolución injusta o toma una decisión injusta en el caso de autoridades de nivel medio. En el caso de las autoridades institucionales, ¿por qué autoridades institucionales? Porque son de instituciones determinadas por el puesto que ocupa de la institución, principalmente del Estado, como ministerio, juzgado, alcaldía, etc. Entonces, hay instituciones que tienen. Ahora, existen las autoridades también familiares. Aquí estamos hablando de las institucionales. Familiares está el papá, la mamá, los abuelos. Entonces, ahí estamos hablando de otro tipo, o personales, ¿verdad? Estamos hablando de otro tipo de autoridad. Pero estamos en el caso de las autoridades institucionales, que son como de gobierno, de empresa, perdón, de juzgado, de alcaldía, esas son instituciones. Eh, Nos preguntamos hasta qué punto debemos someternos cuando muchas veces hay injusticia y prevaricación, ¿verdad? Porque la injusticia causa irritación, causa ira, contienda. Cuando usted es tratado injustamente, su corazón se llena de malestar, de ira. Y la injusticia está en el ser humano, porque todos al momento somos injustos unos con otros, pero alguna vez la institución que debiera protegernos de la injusticia actúa con injusticia hacia nosotros. En el caso de las autoridades institucionales, nos preguntamos hasta qué punto debemos someternos cuando muchas veces hay injusticia y prevaricación. Y aquí vienen los grandes problemas que tienen los creyentes, sobre todo los creyentes evangélicos, los evangélicos. Pues yo siempre separo al creyente que es un creyente protestante, el que nació con la reforma protestante, que era un creyente de mucha acción, de aquel creyente que es un creyente evangélico. Normalmente, de alguna manera, se le ha enseñado al creyente evangélico que debe soportar y aguantar lo que se le venga encima, que no puede oponerse a nada y que todo tiene que aceptarlo como algo normal. O sea, de hecho, si actúan injustamente contra él, tiene que agachar el moño y cosas por el estilo, cosa que no dice la Biblia. Sin embargo, si usted va a la situación de los protestantes fueron los que trajeron los grandes cambios al mundo, ¿verdad? Y esa gente insistía en la defensa de la palabra de Dios, de la justicia y del derecho. Y muchas veces entraron en combate con instituciones totalmente o con personas completamente malignas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, se le ha enseñado o el evangélico ha percibido
tiene que aguantar todo lo que se le venga encima. Y eso no es lo que dice la Biblia. Usted puede estar en desacuerdo sin ser violento, sin ser grosero, sin ser una persona incapaz, aunque no va a faltar el que le diga a usted, ah, pero tú eres cristiano. De hecho, esto se ve mucho entre la familia. Hay parientes que son cristianos, o sea, hay gente que tiene parientes no cristianos y ellos esperan que esa persona que está en la familia que es cristiana aguante todo lo que le digan y lo que quieran hacer con él. Y que, no pueda, y que si, algo, si en algún momento no lo acepta, le dicen, ah, pero tú eres cristiano. Hay una analogía del sexto mundo, del mundo secular, que el cristiano debe aguantar todo. Y eso no es así. No es así. No es una cosa que dice la Biblia. De hecho, usted puede hacer valer sus derechos y hacer valer su palabra sin caer en cosas que no van contra a la palabra de Dios. Usted se sorprendería si usted leyera la historia de la historia que muchos ejércitos de liberación, ejércitos libertarios, fueron compuestos por creyentes, con muchas convicciones profundas. Entonces, el caso de la autoridad institucional, nos preguntamos hasta qué punto debemos someternos muchas veces a injusticia y prevaricación. Ya expliqué que la prevaricación es cuando un juez o una autoridad dicta una sentencia que sabe que es injusta y la dicta a sabiendas que es injusta. Eso se llama prevaricación. Y la prevaricación es castigada por Dios y también es un delito, es un delito legal. Sin embargo, nuestra conciencia como hijos de Dios y la forma de conducirnos no está determinada por el entorno político y legal. Nosotros no nos conducimos por las leyes de este mundo. Estamos más allá de la ley de este mundo. O sea, es como cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, no hagas esto, pero yo digo, siempre era como más duro. ¿Ah, verdad? A nosotros no se... Jesús nos dijo, bueno, yo no te voy a decir que aborrezca a tu enemigo y ames a tu amigo. Jesús dice, yo te la voy a poner más difícil. Ama a tus enemigos. Entonces, nosotros no nos guiamos como hijos de Dios de la forma de conducirnos, no está determinada por el entorno político y legal, sino por las leyes y mandamientos divinos, que superan en gran medida la discusión humana, en guiar la conducta del hombre hacia el establecimiento de una sociedad respetuosa de la institucionalidad que la rige. De hecho, de hecho, nosotros, los cristianos, a través de Jesús, somos enseñados que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Por lo tanto, si estamos en un ambiente donde debemos cumplir los deberes, vamos a ir a cumplir el deber más estrictamente. De hecho, algunas veces debiéramos hacer más de lo que se nos exige, porque eso es lo que espera Dios de nosotros, que lo hagamos como para Él. Entonces, cuando nosotros nos regimos por los mandamientos divinos, estamos más allá de las leyes normales. Porque la ley normal dice hasta aquí no más hace, pero nosotros hacemos más allá, tratamos de mejorar las cosas. Entonces, nosotros nuestras conciencias no son guiadas, eh, eh, no están determinadas por el entorno político legal. A lo mejor nosotros tenemos la obligación, de hecho, si alguien nos hace un mal o nos traiciona y cosas así, muchas veces nosotros debiéramos cortar relaciones o si la persona pide perdón, perdonarlo y ya, y no te conozco más. Pero nuestra conciencia dice que debemos hacer el bien a esa persona. De hecho, Jesús dice algo que es sorprendente. Dice, si una autoridad, si un romano te dice que tienes que cargar una cosa por una milla, tú hazlo dos. O sea, dice, si la ley te dice que hazlo así, yo te digo hazlo un poco más. O sea, nosotros estamos más allá de lo que es legal. Procuramos el bien más allá de lo que es el límite, más allá. Entonces, nosotros no estamos guiados, nuestra conciencia no es guiada por la conducta determinada por el entorno político y legal, por las leyes, sino por las leyes y mandamientos que son divinos, ¿verdad? La rebelión es el pecado del diablo, pero algunas veces la constante prevaricación. Voy a insistir con este término para que se lo vaya aprendiendo. Prevaricación es cuando un juez, una autoridad o un funcionario dicta una sentencia o hace una determinación que es injusta y lo está haciendo sabiendo. Eso es prevaricación. Está prevaricando. Dice, la rebelión es el pecado del diablo, pero en algunas veces la constante prevaricación e injusticia, que también es un pecado, pueden llevar a rebelión para establecer restitución al origen de la autoridad. Por ejemplo, un juez ha sido puesto para que haga justicia, no para que haga injusticia y se beneficie entre la justicia.
Entonces, cuando hay la constante, un gobernante está puesto para guiar y para favorecer al pueblo, pero cuando eso no ocurre, las personas empiezan a buscar que se restablezca los principios por los cuales fue establecida la autoridad. Entonces, muchas veces se produce la rebelión. La rebelión es el pecado del diablo. El diablo fue un rebelde, se rebeló contra Dios y fue destituido de su lugar donde estaba. Entonces, la rebelión no es algo que Dios quiere, pero muchas veces hay rebelión cuando la injusticia está llevándose a cabo. La rebelión es un pecado, la injusticia también es un pecado. La prevaricación también es un pecado profundo. De hecho, la prevaricación es algo muy fuerte cuando atenta incluso contra aquellos que no tienen ni siquiera la facultad para poder defenderse. Veamos lo que dice, vamos desgranando el choco. Y vamos a leer este versículo en el 1 Pedro 2:13 en dos versiones. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Para quien, voy a leerlo ahora, eso está en la 1960, voy a leerlo en la Biblia en lenguaje sencillo. ¿Qué dice la Biblia en lenguaje sencillo con respecto a esto? Dice, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, me encanta eso. O sea, por causa del Señor, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno, obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. O sea, fuerte lo que dice. Entonces dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces, veamos un poco esto. Los primeros discípulos de Jesucristo eran vistos como gente extraña y peligrosa por las autoridades humanas de la época, porque consideraban a Jesucristo como Señor. O sea, el hecho de llamar a Jesucristo Señor ya era un reconocimiento de autoridad fuerte. Entonces, cuando ellos se dirigían a Jesucristo, porque el resto se dirigía a sus dioses como dioses, ¿verdad? Con nombre y apellido. Y es que algunos pueden decirle Señor a un Dios y nadie le parecía, pero Jesucristo era un ser que no era, a ver, Jesucristo había existido, era un ser que caminó por la tierra, una persona que caminó por esta tierra y que dijo que era Dios. Sin embargo, los dioses romanos, Zeus, no sé, Júpiter, o los griegos, que estoy nombrando dioses griegos también, Marte y todo eso, eran seres que nunca habían pisado la tierra, eran invenciones del ser humano y que la gente creía, pero Jesucristo no era una invención humana. Había testimonios de que Jesucristo había estado en la tierra y había estado acá. Por lo tanto, cuando los primeros discípulos empezaron a llamar Señor, esto causó extrañeza y complicó a la autoridad, porque estaban reconociendo un señorío, estaban reconociendo una autoridad fuerte. De hecho, la principal acusación civil, no religiosa, acuérdense que los fariseos, el Sanedrín, cuando va a acusar a Jesucristo, el primer intento que hacen es dar argumentos religiosos. Este hombre está violando las leyes de nuestro Dios, hace cosas de asado. Entonces Pilato dice, bueno, júzguelo usted porque yo no tengo nada que ver con esas leyes. Entonces ellos dicen, no, pero no podemos juzgarle porque no le podemos dar muerte, porque nosotros no se nos ha permitido. Entonces hay un viraje a algo que sí pudieran aceptar los romanos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los de Sanedrín? Cambian su acusación de una acusación religiosa a una acusación civil, a una acusación de carácter no religioso, civil, y que dice relación con que él se hacía rey. Eso sí que complicaba. Eso sí que espantó a Pilato. Lo espantó mucho. De hecho, la principal acusación no presentada ante Pilato por el Sanedrín fue que Jesucristo se hacía rey, lo cual lo ponía fuera de la autoridad imperial romana, quien era la que establecía los reyes y gobernantes de cada lugar. O sea, eh, cada gobernante, Pilato, por ejemplo, estaba establecido como gobernador de Judea por el imperio romano. Herodes era rey porque el César lo permitió y él se le dio esa capacidad. Cada autoridad del imperio está designada por el emperador. Sin embargo, al decir que Jesucristo era Señor, que era Rey, o que alguien lo llamara Rey, inmediatamente se ponía fuera de eso. Por eso, los primeros discípulos eran vistos como gente extraña y peligrosa por la autoridad humana de la época, porque consideraban a Jesucristo como Señor. Y al decir Señor es autoridad. ¿No?
Recordamos las palabras de Jesucristo a Pilato en Juan. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. O sea, cuando Pilato empieza a forzar a Jesucristo, que eres tu rey aquí acá, Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Y usted sabe que Jesús le dice, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. O sea, él es un rey. Él está hablando de una condición humana. Sí es un señor, pero está más allá. Entonces, este pasaje dice que en razón de evitar que se digan mentiras de Jesucristo y se le considera un líder político rebelde, un revolucionario o un fuera de la ley, que desafía la institucionalidad vigente, es que Pedro mandata a los hermanos a obedecer a todas las autoridades humanas establecidas en sociedad terrenal, en la sociedad terrenal, ya sea a las más cercanas como al rey o a las más lejanas como al emperador, o a las que ellos estuviesen establecidos para ellos, o sea, las que hubiesen establecido. Entonces, es interesante porque dice, obedezcan para que Jesucristo no sea considerado un rebelde, un político o un revolucionario que está intentando de establecer, desequilibrar el imperio. Y aunque usted no lo crea, la palabra de Dios trajo mellas tremendas en la sociedad romana que terminó por la destrucción del imperio. ¿Pero qué lo destruyó? Lo destruyó, ¿qué permitió que la caída del imperio? Que cuando vino toda una corriente, vino la evangelización, donde los valores fueron totalmente trastocados y la moral de las personas cambió, porque era gente que tenía prácticas totalmente inmorales, era gente que tenía una ideología profunda y un respeto una falta de respeto tremendo hacia la dignidad del ser humano. Recuérdense que el Señor establece que todos los hombres son iguales y eso no era posible aceptarlo para los romanos. O sea, ellos tenían jerarquía, tenían niveles sociales y tenían esclavos y tenían personas de bajo nivel en la sociedad romana y tenían a los patricios y tenían a toda esa gente. Entonces, no era tan fácil eso. Entonces, cuando Jesús dice que todos los hombres son iguales, aún los esclavos, eso trae problemas serios. Entonces, el pasaje dice que en razón de evitar, porque si a Jesús se le asociaba con un líder rebelde o un revolucionario, toda su obra no tendría ningún sentido. Pero Jesús era un ser espiritual, Jesús tenía una obra espiritual que melló, que cambió a las personas. Entonces, dice, oiga hermano, dice Pedro, usted sométase a la autoridad y respete la autoridad, aunque usted no esté de acuerdo con ella. Respete la autoridad, aunque usted sea que diga, bueno, ¿por qué tengo que respetar a un romano si yo soy judío o soy de acá y porque esta gente vino a conquistar mi país? Yo diría, respete la autoridad en razón de Jesucristo, para que Jesucristo no sea considerado un revolucionario, porque así estaba escrito que todos estos reinos iban a caer y que el que iba a permanecer era el reino de Jesucristo. O sea, Dios tenía un plan ya establecido. Dios no necesita que usted y yo le ayudemos, pero tampoco quiere que nosotros permanezcamos impávidos. Ahora, ojo, en toda época Dios levanta hombres. De hecho, Dios levantó a Moisés. ¿Para qué? Para liberar al pueblo de Israel de Egipto, del cautiverio de Egipto. Ah, pero dice, ¿y por qué el pueblo de Israel no se sometió al faraón cuando la Biblia dice que porque Dios determinó un tiempo en que ese pueblo debía salir? Entonces, ¿qué va? ¿Qué va a pasar? Va y le dice a faraón, deja ir a mi pueblo. No va a romper así en una forma violenta para causar una revolución. Le dice a faraón, amigablemente, deja ir a mi pueblo. Faraón no lo entiende y viene una serie de hechos sobrenaturales, ¿verdad? Y levanta a un libertador, Dios levanta a hombres. También levantó Dios a un conquistador, como Josué. Dios levanta a distintas personas. Cuando Dios ha decidido poner fin, acuérdense lo que dice el Señor con respecto a Ciro mi siervo, que usa para liberar y atacar al rey de Babilonia y para liberar al pueblo de Israel. O sea, en todo esto que es de la autoridad también Dios sí pone, levanta hombres, que lo ha levantado en distintas épocas para restablecer autoridad o para derribar reinos. Pero eso lo hace Dios. O sea, no es tampoco que las autoridades son intocables. No, no estoy diciendo, la Biblia nunca dice eso. Dios tiene su manera y su forma. Pero nosotros debemos respetar lo que es la ley. Y ahí vamos a ver hasta qué punto. Por eso es importante. Aquí surge la gran pregunta. ¿Hasta qué punto debemos someternos y obedecer las autoridades humanas, públicas y sus leyes? La respuesta está a esta pregunta la dieron por primera vez hace muchos años los creyentes de la iglesia primitiva.
que no se sometieron a nada que fuera contra los mandamientos divinos, lo cual les costó la vida, y que no tienen que ver con cosas buenas, que por simple sentido común constituyen la base de una sociedad establecida en orden y justicia. ¿Por qué? Porque a nadie le parece sin sentido, o que no tenga sentido, que Dios diga no robarás, que Dios diga no matarás, no cometerás adulterio. A nadie le parece eso que no tenga sentido, por lo tanto los creyentes cumplen eso. Pero cuando al creyente se le dice que el único Dios que hay es el emperador y que todo tiene que arrollarse ante el emperador, eso el creyente no lo va a aceptar. Que no tiene que ver con la manera de conducir, sino que tiene que ver con vanidades humanas y tiene que ver con cuestiones religiosas. No tiene que ver con respetar la ley establecida, sino tiene que ver con cuestiones. Entonces, ¿hasta qué punto los creyentes obedecían a los reyes y se sometían? Hasta el punto que esto no violara la ley divina. Y la ley divina era la ley que generalmente guían a la sociedad en el sentido común. No matar, no robar, no adulterar, dice, codiciar las cosas de tu prójimo, cosas como estilo, que eran algo muy de mucho sentido común. Por lo tanto, lo que la ley de Dios establecía no era ni una cosa extraña. Pero por eso para el creyente se le hacía muy fácil ejecutar las leyes de humanas cuando establecían leyes de respeto y de justicia. No hay un problema, porque el creyente debe andar en justicia y debe andar en respeto. Pero también estamos conscientes de que muchas autoridades, como digo, prevarican. Pues, insisto en esa palabra para que usted la vaya entendiendo, que hace sentencias y juicios que están conscientes que son injustos, que van contra las leyes que establecía, y igual hacen esos juicios. Ahora está pasando mucho eso en estos tiempos. La prevaricación está muy metida en los colegios, en los gobernantes, en las instituciones, en todas partes. Entonces, ¿hasta qué punto debemos obedecer a la institución humana? Hasta estas que no vayan contra la ley de Dios. La degradación moral de la sociedad y su gobernante produce conflictos de obediencia, no civil, sino moral en los creyentes, que no están dispuestos a desobedecer a Dios. Nosotros estamos dispuestos a obedecer todas las leyes civiles que no vayan contra Dios. Las leyes civiles no, pero tenemos conflicto con las leyes morales. Por ejemplo, nosotros ahora se nos está instando a aceptar ciertas, y que aplaudamos, y que aceptemos y que apoyemos ciertas conductas morales, como por ejemplo las conductas homosexuales. Y se nos quieren meter a la cárcel por eso, y se nos quiere enjuiciar porque no queremos aceptar esas conductas. Ahora, lo que yo le digo a usted, que es un principio básico, ningún creyente que es creyente de Jesucristo puede perseguir, matar o agredir a una persona que tenga una conducta homosexual. Eso no es parte de nosotros. Sin embargo, hay gente creyente que cree que tiene que defender a Dios. No, Dios sabe cómo se encarga de las cosas. Lo que nosotros no se nos puede obligar es a aceptar estas cosas que son contrarias a la palabra de Dios y que tienen un condimento moral. A mí si usted me dice que debo pagar este impuesto, bueno, me parecerá injusto, pero lo pagaré. Si usted me dice que no debo violar la ley de tránsito y que no debo pasar por la luz roja, yo lo entiendo porque es de sentido común y lo haré. Pero si usted me está diciendo que debo aplaudir, aceptar digamos, y promover las conductas homosexuales, yo no lo voy a hacer, porque es contrario a la palabra de Dios. Entonces vino otro conflicto más grande, que ante la desesperación de estas personas, lo que buscan es, por ejemplo, trastocar la palabra de Dios y decir que eso nos dice la Biblia y usar, bueno, entonces el límite de la obediencia y sometimiento a la autoridad, eso está en rojo ahí, humana, está en que se siga ir contra Dios y sus mandamientos. Cuando la autoridad le pide a usted ir contra Dios o mandamientos, usted no tiene por qué someterse, ni aceptar eso. No está obligado ni por conciencia ni por mandamiento divino. Todo lo contrario. El mandamiento divino le dice a usted que debe mantenerse firme ante cualquier. Si a nosotros nos obligaran, como en otra época, a los hermanos de la primitiva iglesia, que se les quiso obligar a obedecer a la autoridad como al emperador, como a Dios, y considerarlo Dios y adorarlo como a Dios, los hermanos no lo hicieron. Y ahora nosotros se nos está queriendo obligar a que aceptemos ciertas cosas como si fueran Dios. Y usted tiene que permanecer alto. Ahora, ya a los gobernantes, versículo 14, ya a los gobernantes como poder enviados para castigos de los
Es un poquito eh, y alabanza de los, dice, comparativo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Espérense un poco. Ah, ya. Ok. Estoy viendo aquí. Entonces, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pero dice que debemos obedecer a los gobernantes como si fueran estos fueran establecidos por el mismo Dios, con el propósito de hacer justicia y juzgar y castigar a los malhechores que maltratan a las personas y resaltar y alabar a quienes se someten a las leyes y hacen el bien de las personas de la sociedad. O sea, se supone que las autoridades, que los gobernantes, que las autoridades, que los jueces están puestos para hacer justicia, para juzgar a aquellos que hacen el mal y ayudar y hacerle justicia a los que hacen el bien. No siempre ocurre eso. Por eso he estado hablando constantemente de que actualmente ha cobrado mucha relevancia la palabra prevaricación, o sea, faltar a la justicia de forma consciente. Aquel que tiene el deber de juzgar actúa injustamente sabía, y conscientemente. Y eso se está viendo muchas veces ahora. Entonces, ¿cuál es la idea de que Pedro dice que debemos obedecer a los gobernantes como si fueran puestos por Dios, por el mismo Dios, que tienen el propósito de castigar a los malhechores y ayudar a los que hacen el bien, a los que practican la justicia? Entonces, ese es el propósito. Entonces, nosotros debemos someternos. Y hay muchas autoridades que hacen eso, pero también hay muchas otras que no lo hacen, ¿verdad? Pero hay muchas autoridades que hacen. Nosotros estamos puestos para obedecer a la autoridad. Y ese límite, y el límite de la obediencia para los que tienen conflicto el límite de la obediencia es cuando esa autoridad me pide que yo vaya contra los mandamientos de Dios. Actualmente muchas autoridades prevarican en razón de obtener ganancias deshonestas o en razón de sus pensamientos ideológicos, algunos de los cuales han sido inspirados por el mismo Satanás para ir contra sus mandamientos. Entonces, algunos por dinero o por ganancias deshonestas van y prevarican y faltan toman resoluciones injustas aún sabiendo que han contra la ley porque han recibido algún dinero, han sido comprados, o otros porque están tan cegados por su ideología que no les importa nada. O sea, ustedes saben que hay jueces que odian a los creyentes. No se le ocurra a usted decir que un creyente cuando está jugando, porque a partir de ahí, de inmediatamente, dice, este es un fanático religioso y se predispone a no hacer justicia, sino que se dispone a castigarlo a usted por ser cristiano. Y eso es la realidad. Hay gente que aborrece a los cristianos, porque no le gusta su predicación, no le gusta que ellos anuncien el infierno, no le gusta que tengan unas conductas de un tipo que no le agrada. O sea, hay gente que aborrece, considera fanático, considera gente ignorante, y hay gente que está en la autoridad que aborrece a los creyentes. Hay gobernantes que aborrecen a los creyentes y que ojalá no estuvieran por ahí. Algunos se disimulan porque una porción grande de la sociedad, pero hay gente que aborrece a los creyentes y si pueden hacer algo contra ellos lo hacen. De hecho, hay mucha gente así. Entonces, por su pensamiento ideológico, por sus creencias y todo eso, algunos actúan y prevarican contra los creyentes o por ganancia deshonesta, ¿verdad? Y algunos de estos pensamientos, de esta ideología, son inspirados por el mismo Satanás. De hecho, de hecho, por ejemplo, eh, en algunas partes de la sociedad se meten a la cárcel aquel que no quiera aceptar una condición de cómo se ve la persona a sí misma. O sea, si yo te estoy mirando y tú te veo que eres un hombre y te digo, oye, tú, o te trato, te digo él y te trato como masculino, y puedo ir a la cárcel porque la autoridad dice que debo respetar cómo él se siente, cómo él quiera sentirse. Yo puedo ir a la cárcel por eso. Se me está obligando a eso. Y entonces, como los cristianos en ese sentido eh, nos basamos en la palabra de Dios, más ira causa eso, más molestia causa eso. Y el asunto del lenguaje inclusivo y todas esas cosas causa ira entre muchas personas. En algunos países ya hay gente que va a la cárcel por eso. Y si usted se atreve a decir que la homosexualidad, la conducta homosexuales, no lo homosexual, sino la conducta homosexual es un pecado, eso le puede costar años de cárcel. Entonces estamos frente a situaciones bien difíciles, donde dice que se prevarica en razón de pensamiento ideológico
o de ganancias honestas. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor la ley me está favoreciendo a mí y yo tengo la ley a mi favor, pero esa ley, aunque tengo la ley a mi favor, se dicta una sentencia para favorecer a otra persona que es contraria a la ley, ¿verdad? Y que el juez a sabienda está dictando una sentencia, o una autoridad laboral, o una autoridad en una institución pública, o en algún lugar, toma una decisión que es contraria a la ley para desfavorecerme o para favorecer a otro, o porque sencillamente lo compraron económicamente. Pero esos pensamientos son muchas veces inspirados por el mismo Satanás. Satanás sabe muy bien que el creyente no va a ir contra Dios. Por lo tanto, trata de poner las cosas y trata de establecer leyes que son contra Dios para que los creyentes no las puedan cumplir. Sabe que cuando nosotros juramos ante la justicia, decir la verdad, vamos a decir la verdad muchas veces, aunque la verdad nos perjudique. Mira, hace tiempo atrás, y el hermano Luis fue parte de eso también, establecimos teníamos estábamos, digamos, en un comité que tenía que ver con la iglesia, lo que estaba viendo la iglesia. Entonces, en un momento yo solicité que pudiéramos contratar un abogado que nos asesorara, porque había muchas cosas de la ley que nosotros no sabíamos y teníamos que tomar resoluciones que algunas veces tenían que ver con la cosa pública y como iglesia. Entonces, cuando yo conversé con el abogado, le dije, mire, señor, yo no quiero que frente a un problema usted nos dé resquicio legal, porque nosotros estamos más allá del resquicio legal. A lo mejor hay un resquicio legal para salir del problema, pero nosotros no queremos eso, porque somos una iglesia. Y nosotros tenemos que hacer las cosas bien y no aprovecharnos de un resquicio legal para obtener un beneficio. No es eso. Entonces, no nos recomienden resquicios legales, recomiéndenos las cosas que son correctas. Él me quedó mirando de una forma extraña, pero dije, eso es lo que queremos. O sea, queremos que nos dé el consejo oportuno, pero que no sea algo que esté al límite de la ley o pasando un poquito a la ley, pero que es un resquicio. No, no es. Nosotros no andamos por resquicio. Nosotros andamos por la verdad de Dios y tratamos de vivir en la verdad de Dios. Y no vamos a buscar un resquicio para perjudicar a la persona, o no vamos a buscar un resquicio para robarle al gobierno o robarle al Estado. Nosotros no andamos eso. Nosotros nos fuimos enseñados por Jesucristo así. De hecho, escuche esto, aquella creyente que trata de ahorrar dinero violando la ley, está diciéndole a Dios que no es capaz de mantenerlo, que no es capaz de sustentarlo. Y hay muchos creyentes que caen en la tentación fuerte, fuerte. Me acuerdo que uno de los hermanos de la iglesia, que es abogado, o sea, que era contador, eh, fue contratado por una hermana, que una persona que había perdido ya al contador porque no podía atenderla, y cuando el hermano le presentó lo que tenía que presentar de la paga de impuestos que tenía que pagar a la autoridad, ella se espantó y dijo, ¿pero cómo? Dijo, pero esto es lo que usted tiene que pagar. No, pero el contador anterior lo hacía, o sea, el contador anterior hacía chanchullos y la hermana consideraba normal los chanchullos y consideraba que era correcto hacer los chanchullos. Cuando el hermano le presentó los impuestos que realmente debía pagar, ella se espantó y se enojó con el hermano. ¿Y sabe lo que hace esa persona? Le está diciendo a Dios que debo recurrir al engaño para poder obtener dinero. Le estoy diciendo a Dios que Él no es capaz de mantenerme para pagar mi impuesto. ¿Qué es lo que hizo Jesús con Pedro? Anda al mar, abre la boca al pues, sácale el dinero y paga tu impuesto, mi impuesto y el tuyo. O sea, hay que tener cuidado porque nosotros estamos siendo puestas a prueba en nuestra integridad moral, nuestra integridad como creyentes en cada momento y no nos damos ni cuenta. Y ¿sabe lo que significa? Eso, una sola cosa. Significa una sola cosa. Nosotros todo el tiempo, cada momento, andamos y vivimos por fe, en fe. Dios nos proveerá, Dios nos sostendrá, Dios nos sanará. Porque no podemos lidiar con todas las cosas. Pero algunos creyentes pasan violando la ley de Dios y no saben que eso le va a traer consecuencias. No, nosotros no vivimos en chanchullo, amor, hermano. Y yo conozco muchas personas que hacen eso.
que muchos creyentes que tratan de violar las leyes buscando resquicios legales. No, usted no tiene que buscar resquicios legales, usted tiene que actuar correctamente y ser justo. Para esperanza y consuelo de los fieles creyentes en Jesucristo, recordemos las palabras de nuestro Dios en Eclesiastés 5:8. Para esperanza. Oye, yo estoy cansado de la injusticia y de jueces injustos. Dice, si opresión de los pobres y perversión del derecho y de la justicia viene en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre todo ello. ¿Qué le está diciendo? Que sobre alguien que está en autoridad, que no te cumple, tú tienes otro que pueda, al cual puede acudir que está sobre él. Pero si ese aún no te respeta y tampoco te hace justicia, entonces hay uno que es más alto que todo ello, que es Dios. Y en Dios tú tienes que confiar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros, nuestra confianza está en Dios. ¿Tú crees que los jueces de esta tierra son justos? ¿Y tú crees que las personas de los gobernantes de esta tierra son gobernantes correctos? No, amigo, hermano querido, aquí estamos de una sociedad humana llena de defectos. Y muchos de ellos, el único justo es Dios. El único justo es Dios al cual tú tienes que acudir. Y nosotros, dentro de eso, esperamos que se nos haga un poco de justicia. Pero siempre va a haber perversión del derecho y la justicia. Y uno se siente impotente y bueno, ahí está Dios, porque sobre el alto hay uno más alto. Y algunas veces Dios usa a las personas para que te hagan justicia, porque se manifiesta de distintas maneras. Veamos un poquito más, dice. ¿Por qué está la voluntad? Escucha este versículo, es súper importante. Mira lo que dice. ¿Por qué está la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Los siguientes versículos el apóstol Pedro nos dirige directamente a los hermanos creyentes en Jesucristo. Esos van dirigidos a los hermanos creyentes. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que actuando correctamente, haciendo bien a las personas, sean callados quienes se constituyen en adversarios para decir mal de la fe de Jesucristo. Porque son ignorantes y no conocen los mandamientos de la ley de Dios. Y en su insensatez prefieren permanecer en su ignorancia a conocer qué es lo que realmente enseña Jesucristo. Y usted es testigo actualmente. Usted va a ser constantemente testigo de estas cosas. ¿Por qué? Porque usted no va a dejar de escuchar a una persona que empieza a hablar contra el cristianismo y contra ser hijo de Dios, porque dice, pero es que ese cristiano actúa así, esta gente actúa así. Usan la actuación de los cristianos como, como un ejemplo para hablar mal de Dios y para hablar mal del Evangelio. Por eso el título dice, porque es la voluntad de Dios que haciendo bien, o sea, actuando como Dios nos ha enseñado, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos que están esperando la oportunidad para desprestigiar el Evangelio y hablar mal. Como nota aparte, esto es súper importante, como nota aparte, para todos aquellos creyentes que siempre están preguntando constantemente cuál es la voluntad de Dios para su vida, en la Biblia hay muchos versículos de cómo como dicen expresamente la voluntad de Dios para los hijos de Dios, los creyentes en Jesucristo. Sin embargo, no son considerados porque carecen del misticismo que algunos hermanos buscan en saber la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios para cada creyente está explícitamente expuesta en la Biblia. Hay que tomarse el trabajo de leerla y estudiarla. Ay, pero ¿cuál es la voluntad? Mire lo que dice el texto. ¿Cómo dice? Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, o sea, hay varios textos que dicen, esto es lo que Dios quiere, esta es la voluntad. La voluntad de Dios no es algo oculto, está expresamente, la voluntad de Dios para tu vida está ahí. Ahora, como no tiene misticismo, es que yo quiero saber qué quiere específicamente que Dios haga. Es que si tú procuras hacer lo que dice la Biblia, va a ir despejando tu camino y vas a ver cómo se aclaran las cosas en tu vida. Pero hay un cierto misticismo y yo iré a ser profeta o yo iré a hacer esto y yo tendré este fin, yo me convertiré en esto. Nosotros somos caminantes, viajeros, tomamos decisiones a cada instante, constantemente estamos tomando decisiones. O sea, no es una cuestión que ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está expresa en la Biblia, hermano. Usted no necesita hacer arte de magia, dice, como por eso puse como nota aparte, la voluntad de Dios está expresamente, como dice, esta es la voluntad de Dios,
Y esta lo dice muchas veces, o dice, Dios quiere que hagamos esto. Es la libertad de conciencia que nos ha dado Jesucristo, no nos faculta para hacer lo que queramos y que usemos esta libertad como pretexto para pecar y hacer lo malo, sino que como siervos de Dios sirvamos a la justicia del mismo Dios, a la justicia del mismo Dios y a sus propósitos. Eso es lo que Dios quiere, que sirvamos a la justicia del mismo Dios a sus propósitos, haciendo el bien, ayudando al prójimo. Y por último, dice, el versículo 17 dice, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al rey. Este versículo resalta en simples palabras cómo consideramos muy importante. Decir, para cuatro consideraciones muy importantes. La honra a todas las personas debe ser un principio básico que todo creyente debe realizar en el diario vivir. Y esta honra la debemos entender como el trato con respeto y reconocimiento de la persona en sus cualidades y valores. Y dice honrar a todos. La honra tiene que ser para todos. ¿Y cómo honramos? Pero dice, ay, ¿cómo honro yo? La gente cree que la honra es una cuestión de mística o una cuestión de un sentimiento, una apreciación. No, yo honro a esta persona, yo la honro. ¿Y cómo la honra? Los creyentes son buenos para hacer todo medio místico, como para que, no, si el Evangelio está recontra aterrizado en esta tierra, es del caminar diario, es del vivir. El Evangelio fue destinado a crear al nuevo hombre, a renovar a la persona, para que viva una vida conforme a Dios. El Evangelio no es una cuestión de contemplación ni misticismo. El Evangelio es de hechos y realidades. Entonces, la honra, ¿cómo hacemos honra a Dios? Cuando reconocemos a la persona en sus cualidades y valores, cuando la tratamos con respeto, la estamos honrando. Cuando hay falta de respeto, cuando no hay un reconocimiento de sus cualidades y valores, no estamos honrando. No estamos honrando. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué digo el reconocimiento de sus cualidades y valores? Porque el ser humano siempre está en contienda de egoísmo o de envidia. Y quiero que hoy hay gente que no reconoce cualidades y valores en la otra por envidia. Hay gente que puede hacer, me da un consejo que es mucho mejor que el mío y yo no lo quiero oír porque no vino de mí o porque yo tengo envidia, no, y no quiero honrar. Honra. La honra significa, oh, esta persona me está dando un buen consejo y lo reconozco. O esta persona tiene cualidades que me pueden ayudar a mí, que son mejores que la mía, por lo tanto le doy el paso a esa persona para que haga esto y no lo hago yo porque él tiene mejores cualidades. Eso es honra. Cuando yo respeto a una persona, honrar a todos, dice honrar a todos, o sea, los unos con los otros. Honrar a todos significa que yo reconozco los valores y cualidades de las personas y los respeto. No hay honra si yo no hago eso. Como digo, yo honro, no sé, pues, vamos a honrar a esta persona y le vamos a cantar una canción. Eso no es honra, eso es un reconocimiento, ¿no? El amor a los hermanos es un mandato permanente del Señor en sus discípulos, pero una vez más debemos en insistir que el amor no se reduce a un sentimiento favorable hacia las personas, sino en acciones de bien concretas hacia los hermanos. Yo insisto constantemente, el amor no es un sentimiento, sino una acción. Entonces, cuando dice amar a los hermanos, cuando ahí dice el apóstol Pablo, honrar a todos, Pedro, el apóstol Pedro, honrar a todos, amar a los hermanos. Amar a los hermanos es una cosa que se tiene que hacer notoria, que se tiene que fijar, que se tiene que notar. No se puede decir que estoy amando al hermano cuando yo no hago notar ese amor en acciones. Muchas cosas en la iglesia se, digamos, se harían bien o habría menos conflictos si la gente entendiera que el amor va más allá de un sentimiento, sino que son acciones concretas. Cuando las personas no entienden que son acciones concretas, estamos en un problema muy delicado. Entonces, el amor tiene un sentido cuando éste se manifiesta en acciones concretas hacia los hermanos. No hay amor sin acciones, no hay amor sin acciones. El amor tiene un sentimiento, no es un sentimiento. Entonces, cuando la Biblia dice amar a los hermanos, es un mandato, que es un mandato permanente, es una acción que desarrolla hacia los hermanos, no una contemplación, una acción de bien, de procurar. Por eso yo insisto una vez más, cuando una persona dice que te ama y no procura tu bien,
te está mintiendo. No te ama. Tiene una emoción, tiene un sentimiento, pero no te ama. El amor no es una emoción, no es un sentimiento, es más que una emoción, es más que un sentimiento. El amor es una acción. Y le repito una vez más, si usted va a Corintios 13 y ve el amor son verbos. El amor no es jactancioso, el amor no hace nada individuo, el amor no busca lo suyo, todo lo cree, son todos verbos de acción. Los verbos indican acción, según usted aprendió en el colegio. Así es, son acciones, acciones, no contemplaciones. Más aún, cuando Jesús hace una demanda de amor hacia él, no fija sentimientos ni emociones, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso tiene que ver con una acción, guardar los mandamientos de Dios. Dios no dice que si tú me amas, anda al altar, tírate al suelo y llórame todo lo que es posible. No dice que tú te rajes la ropa y te trances en una manifestación de silicio y ceniza. No, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Son acciones. Debemos aprender que la relación de amor en toda esfera, ya sea amor filial, amor hacia Dios, amor hacia una pareja, o a su esposo, esposa, amor hacia los hijos, o cualquier tipo de amor, se manifiesta en acción. Acción. Si no hay acciones, es una mentira. Si alguien dice que te ama y no procura tu bien, te está mintiendo. Y los seres humanos son muy buenos para dorar sus oídos creyendo que están haciendo lo correcto, creyendo que realmente lo que le estás diciendo le agrada, sí, me ama porque me pidió perdón, después de darme una paliza, dice la mujer, me pidió perdón y yo sé que no lo hizo porque no, eso no te ama, esa persona no te ama porque no procura tu bien. Y muchas veces, algunas veces hay envidia y hay una serie de cosas, no, la persona que procura tu bien te ama. O hay momentos que te ama, que hay momentos en que la persona pudiendo hacer un bien hace algo, una trampa para perjudicar a otra persona, eso no te ama. De hecho, hay momentos en que existen competencias en los matrimonios, se compiten en vez, eso no es amor, competencia. Entonces, amar a los hermanos, entonces dijimos que el amor tiene que, entonces, hablamos de que honrar a todos tiene que ver con reconocimiento de las cualidades y valores y el respeto hacia la persona. El amor tiene que ser una acción. Ahora, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto ha sido muy mal interpretado. Salmo 111:10. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esto no es un terror a un Dios castigador. Ay, tengo miedo de Dios porque Él me puede castigar y yo pequé y que así voy a ir al infierno. No tiene nada que ver con eso. El temor a Jehová tiene que ver con otra cosa. Y esto no es un terror a un Dios castigador que puede destruirme por mis pecados, sino que se refiere al reconocimiento y respeto a la grandeza de Dios. Estoy frente a un ser tan grande, tan sublime, que yo me postro, que yo me inclino, que yo ni siquiera quiero levantar la cabeza, porque es tan grande su divinidad y su gloria que me causa un temor interno, no un terror. El respeto y el reconocimiento a la autoridad, bueno, a la grandeza de Dios, eso es temor a Dios. Y dice que al principio de la sabiduría es el temor a Señor. Entonces, cuando ese temor no tiene que ver con terror, durante mucho, bueno, eso fue lo explicó muy bien Martín Lutero, que durante mucho tiempo que él no conseguía el perdón, veía un Dios castigador, no podía amar a Dios, no veía amor de Dios en Dios, solamente veía un Dios castigador, un terror, hasta que entendió que el temor de Dios no era un terror, sino que era un reconocimiento a la grandeza y a la gloria de Dios que te causaba adorarle. Y por último, el respeto y el reconocimiento a la autoridad del rey, los que nos gobiernan, es lo que consideramos honrar, respetar y reconocer. Eso es honra al rey, a la autoridad, sin la cual hay una discomposición de la gobernabilidad que lleva a una sociedad anárquica. Si yo no reconozco, si yo no honro la autoridad, si yo no la reconozco, ni la respeto, eso me va a llevar a una anarquía, que muchas veces es lo que pasa en los países. Hay que reconocer y reconocemos. Ahora, usted tiene que tener bien claro que usted no puede esperar que las autoridades sean siempre justas. Me he tomado el tiempo de explicar lo que es prevaricación y que muchas prevarican. Y que usted no sé, si usted un día está en un puesto de autoridad, primero no lucre con su puesto, no engañe con su puesto y sea respetuoso. Yo conozco hermanos, o tengo conocimiento de hermanos que hacen
provecho, igual que el resto de las personas, en corrupción se corrompen para obtener beneficio económico. Hermano, cuando un creyente se corrompe, está negando la fe, porque está diciendo que yo necesito obtener a través de la corrupción beneficios para poder sustentarme o para tener un estilo de vida mejor, porque Dios no me los puede dar. Cada vez que nosotros participamos en esa maldad, negamos la fe. Cada vez que usted participa en corrupción, niega la fe. Le está diciendo a Dios, tú no eres capaz de darme lo que yo necesito y por eso recurro a estas cosas. Un creyente no puede andar por esos caminos. No puede andar por esos caminos. Nosotros no podemos dar el camino de la corrupción ni la prevaricación ni nada de esas cosas. Nosotros estamos puestos para honrar a Dios, para temer a Dios. El temor a Dios es la grandeza. El temor a Dios también tiene que ver con sus leyes. Yo las considero, las respeto, porque sé las consecuencias que me traen no respetarlas. Así que terminamos con eso. El último versículo decía estas cuatro cosas que acabo de explicar, que, que la expliqué en forma concisa, que dice, honrar a todos, que lo expliqué, que tiene que ver con el reconocimiento de las cualidades y valores que tiene la persona y el respeto hacia ella. Amar a los hermanos, que tiene que ver con acciones concretas de bien hacia los hermanos. Temer a Dios significa el reconocimiento de la grandeza, de la potencia, de la potestad, de la gloria de Dios, y no terror. Y honrar al rey significa respeto y consideración a la autoridad. Eso es. Bueno, eh, con eso yo termino, mi querido hermano, de explicar lo que estamos viendo. Yo necesito que usted eh, considere todas estas palabras y yo espero en el nombre del Señor que de alguna manera nosotros podamos ser bendecidos por el Señor al estudiar estos temas, al estar estudiando lo que acabamos de ver y decir. O sea, estamos en una situación de ser bendecidos por Dios, estamos en una situación de que Dios nos esté hablando constantemente, pero lo que acabamos de ver tiene que ver con algo que está muy de moda, el respeto a la autoridad, la concesión a la autoridad. Nosotros somos diferentes al resto del mundo, nosotros somos diferentes al resto del mundo, nosotros somos diferentes al resto de las personas. Las leyes de Dios, las leyes del mundo son pequeñas ante la ley de Dios. Dios nos pide más, más. Acuérdense lo que dice Dios. Poco es para mí que tú seas mi siervo. Poco es para mí, ¿verdad? Sino también te puse por luz a las naciones. O sea, poco es para mí que tú me sirvas. Y Dios dice, aquel siervo dice, lo que tenía que hacer hizo. Para nosotros se nos exige más respeto, más honra. Vamos más allá de las leyes. Hacemos mejor que la ley. Entonces a nosotros se nos exige más. Pero tampoco, quiero que entienda usted claramente, usted no tiene por qué, escuche esto, no tiene por qué aceptar cosas que son contrarias a la ley de Dios. El respeto a la autoridad tiene como límite que la autoridad a usted no le pida ir contra Dios y su mandamiento. Hasta ahí llega ese respeto. Cuando la autoridad le pide ir contra Dios y su mandamiento, usted para ahí. Hasta aquí nomás llegó. Si la autoridad me está pidiendo que yo mienta, robe y engañe, yo no tengo que hacer eso porque Dios me dice que no haga eso. Contra los mandamientos. Si la autoridad me pide que la adore a ella como si fuera Dios, yo no voy contra eso. Porque Dios me dice contra. Entonces yo ahora voy a parar la grabación aquí, dejando eso como un dato para usted.